Martes 9 de febrero de 2021, lección 3.2, divisores comunes de dos números. Recuerda, escribe los divisores de los siguientes números, 8 y 12. Para encontrar los divisores, lo que debemos hacer es buscar aquellos números menores, en este caso que 8, que al ser divididos por él nos dé como resultado pues 0, nos dé como residuo 0. Y los divisores de 8 serían el 1, el 2, el 4 y el 8. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos 8 entre una, nos daría 8. Y 8 por una, 8. Para llegar a 8, 0. De igual forma, si dividimos 8 entre 2, imaginémonos que dividimos 8 entre 2. En la tabla del 2 busco un número que me dé 8, sería 4. 4 por 2, 8. Para 8, 0. Y así podemos nosotros ir dividiendo el número por cualquier número natural que sea menor que 8 y que nos dé como resultado, como residuo, 0. Y los divisores de 12 sería 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Analiza. Mario quiere dividir el siguiente rectángulo de cartulina en cuadrados cuya medida de lado sea un número natural, sin que sobre. ¿Cuáles son las posibles medidas de lado de cada cuadrado? Si nos fijamos bien en la imagen, el largo del rectángulo es de 12 centímetros y el ancho es de 8 centímetros. Entonces tenemos lo siguiente. Si Mario divide lo que es ese pedazo de cartulina en 1 centímetro, es decir, va haciendo las medidas de 1 centímetro, va a obtener lo que son 12 partes de esa cartulina. Pero si él hace las divisiones de 2 centímetros, va a obtener lo que son 6 partes de cartulina, o sea, 6 pedazos de cartulina. 12 entre 2 le daría 6. Y si él divide esa cartulina entre 3 centímetros, nos vamos a dar cuenta que le quedarían 4 pedazos de cartulina. Y de igual forma, si la divide en 4 centímetros, 12 entre 4 sería 3. Solamente le quedaría en 3 partes la cartulina. Si la divide en 5, podemos observar que solamente le quedarían 2 partes y le sobraría, bueno, le faltaría una mitad para que fueran 3 partes de cartulina. Por tanto, vamos a completar la siguiente tabla. Obtenemos que si él divide la cartulina por 1 centímetro, la va dividiendo por 1 centímetro, va a obtener lo que son 12 partes. Por tanto, él sí puede lo que es cortar la cartulina en 1 centímetro. ¿Por qué? Porque no le va a sobrar nada. Va a obtener 12 pedazos de cartulina. Si la divide en 2 centímetros, de igual forma, le va a dar lo que es 6 pedazos de cartulina. Si la divide entre 3 centímetros, pues va a obtener como resultado 4 pedazos de cartulina. Si la divide entre 4, va a obtener lo que son 3. Entonces sí la puede dividir. Y de igual forma, si la divide entre 5, aquí observamos que no la puede cortar no puede hacer la división de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque si dividimos 12 entre 5, nos va a dar como resultado, en la tabla del 5 busco un número que me dé 12, sería el 2. 2 por 5, 10 para 12, 2. Por tanto, podría cortar la cartulina en 2 partes, pero me faltaría lo que es la mitad.
para completar la cartulina. Y si la dividimos entre 6, de igual forma sí se puede. Por ejemplo, si divide él los 12 centímetros de ancho en 6 centímetros, podemos observar que le va a quedar de dos partes, le quedaría la cartulina. 2 por 6, 12, para 12, 0. Y si la divide entre 7, pues vemos que no le quedaría. Si la divide entre 8, tampoco. Si la divide entre 9, tampoco le quedaría. Entre 10, tampoco. En 11, no. Y en 12, sí. Es decir, es lo que tenemos al principio. Si divide los 12 centímetros en 12 centímetros, pues le quedaría lo que es la cartulina completa. Por tanto, la medida de los cuadrados que caben en el largo de helado es de 1 centímetro, es decir, él puede cortar la cartulina nada más de 1 centímetro, de 2, de 3, de 4, de 6 y en 12 centímetros, porque así no le va a sobrar nada de cartulina. Ahora vamos a analizar el ancho con cuadrados de las siguientes medidas. ¿Se recuerdan que dijimos que el ancho medía 8 centímetros? Pues bien, si de esos 8 centímetros él va haciendo lo que es la división de 1 centímetro, pues al final va a obtener lo que son 8 partes de la cartulina. Si nos fijamos bien, si él divide ese ancho en 2 centímetros, va a obtener lo que son 4 partes. 2, 4, 6, 8. Si lo divide entre 3 centímetros, pues va a obtener lo que son 2 partes de cartulina y le sobraría lo que es una parte más. Si se fijan, esto le sobraría. Y si la divide entre 4 centímetros, pues va a obtener lo que son nada más 2 partes, 4 y 4. Y si la divide entre 5, pues no le quedaría porque obtendría nada más la mitad y le sobraría esta parte. Por tanto, ahora vamos a completar la tabla. Si él divide el ancho de centímetro en centímetro, si pudiera recortar toda la cartulina sin que le sobre nada. Si la va dividiendo en 2 centímetros, de igual forma, él va a obtener lo que es 4 partes de cartulina. Si la divide entre 3, pues no va a obtener las mismas partes. Si la divide en 4, sí. Si la divide en 5, no. Si la divide en 6 y en 7, tampoco. Pero si la divide en 8, pues sí va a obtener las partes iguales. Por tanto, la medida de los cuadrados que caben en el ancho son los de lado de 1 centímetro, de 2, de 4 y de 8. Para cortar la cartulina es necesario que los cuadrados queden exactos entre largo y ancho. Tenemos la medida de lado que va del 1 al 12 y también cuántos caben de largo y cuántos caben en el ancho. Podemos observar que si en el largo, si lo cortamos tanto de 1 centímetro entre 2, entre 4, entre 6 y entre 12, pues nos va a dar lo que son partes iguales. Es decir, cortamos la cartulina y no nos sobra ninguna parte. En el ancho, pues lo podemos dividir entre 1 centímetro, entre 2, entre 4 y entre 8. Y obtenemos que entonces para cortar la cartulina y que nos quede tanto de largo como de ancho, podemos cortarlos entre 1 centímetro, 2 y 4, porque son las únicas en las que coinciden ambas. Si se fijan bien, aquí el 6 sí se puede cortar de 6 centímetros lo largo, pero de ancho no, porque no nos va a dar partes iguales, nos faltaría cartulina para que empareje. Entonces solamente la podemos cortar de 1 centímetro, de 2 y de 4. Escribimos los divisores de 8 y 12. Los divisores de 8 y 12, como los habíamos estudiado, era el 1, el 2 y el 4.
Y los divisores de 12, pues el 1, el 2 y el 4. Identifico los números que coinciden, es decir, que dividen a 8 y el 12 a la vez. Y obtenemos pues que es el 1, el 2 y el 4. Comprendamos, los divisores que coinciden se llaman divisores comunes. Para obtener los divisores comunes de números, lo primero que debemos hacer es escribir los divisores de cada número. Identificar y escribir los divisores que coinciden. Por ejemplo, determina los valores comunes de 4 y 12. Tenemos de 4 y comenzamos. El 4 es divisible entre 1, entre 4 y entre 4. El 12 entre 1, entre 2, entre 3, 4, 6 y 12. Pero los que tienen en común el 4 y el 12 solamente es el 1, el 2 y el 4. Resuelve. A continuación se muestra una lista de divisores de 12 y 40. ¿Cuáles son los divisores comunes? Y observamos que tenemos el 1. Si se fijan bien, el 1 es un divisor de los dos, el 2 también, el 4. Por tanto, los divisores comunes entre estos dos números solo es el 1, el 2 y el 4. Encuentra los divisores comunes de los siguientes números. Si nosotros vamos multiplicando 4 por 1, 4, hasta llegar hasta el 9 o hasta el 10, vamos a observar que entre estos dos números los únicos que van a tener en común solamente es el 1 y el 2. Entre 8 y 20, los divisores comunes serían el 1, el 2 y el 4. Entre 18 y 24 sería el 1, el 2, el 3 y el 6. Y entre el 8 y el 24 tenemos el 1, el 2, el 4 y el 8. Desafíate, encuentra los divisores comunes de 12, 18 y 24. Si nosotros vamos multiplicando estos tres números por cualquier número natural, vamos a encontrar que los divisores comunes de los tres serían el 1, el 2, el 3 y el 6. Actividad: desarrollar los ejercicios de la página 17 del cuaderno de ejercicios.